Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por dedicar este momento a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios y especialmente estudiar estos libros fascinantes como son los libros de Daniel y Apocalipsis. Hoy estamos avanzando ya hacia el capítulo 7 del libro de Daniel y estamos entrando en una etapa, en una parte muy importante de este libro y de lo que es la profecía. Así que les animo nuevamente a que puedan compartir esta transmisión, que puedan compartir este link con sus amigos, que puedan invitarlos a poder ver este programa para que puedan recibir el mensaje de Dios a través del estudio que hacemos juntos. También que envíen sus pedidos de oración, porque con gusto voy a orar por ustedes. Así que no se olviden, envíen sus pedidos de oración, sus comentarios si ustedes desean, y así podemos tenerlos en cuenta y orar por ustedes. Si me permite, me gustaría tener una oración para que Dios prepare nuestro corazón y así podamos escuchar o entender el mensaje que vamos a analizar en este momento. Oremos. Querido Dios y amante Padre, Señor, te ruego la dirección, la sabiduría que viene de parte tuya por medio del Espíritu Santo para que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar. De manera especial quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que están viendo este programa, este video, para que puedan ellos también recibir, Señor, bendiciones de ti, que supla sus necesidades, que atienda, Señor, a sus problemas, que escuches a sus oraciones, que bendigas a sus familias y sobre todas las cosas, Señor, que nos acerques más a ti y nos hagas conocer más de ti. Pues lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, hoy estamos avanzando con el estudio de Daniel capítulo 7 y para recordar los primeros 6 capítulos del libro de Daniel nos remarcaban la controversia entre Dios y Satanás, especialmente acerca de la ley de Dios y el tema de la adoración. Ahora en el capítulo 7, este capítulo marca una transición en el libro de Daniel. Porque los primeros 6 capítulos eran más o son más históricos, pero los últimos 6 capítulos son proféticos. Entonces, en estos capítulos hay algo especial, en el libro de Daniel hay algo especial. ¿Por qué? Porque en este caso no se enfocan en lo que es el santuario terrenal, sino que se enfocan en el santuario celestial. En los últimos 6 capítulos del libro de Daniel nos muestra que un nuevo poder va a surgir y que va a combinar la religión y la política. O sea, su autoridad va a ser una combinación política religiosa. Este poder, nos hablan estos libros, esta parte del libro de Daniel que es profética, tratará de encauzar a los hombres y a las mujeres a desafiar el santuario de Dios en el cielo, a desafiar la ley que Dios ha establecido en el cielo mismo. Volviendo a los 6 capítulos anteriores, la lección que nosotros hemos aprendido en esos primeros 6 capítulos del libro de Daniel incluyen fidelidad, obediencia y adoración al Dios verdadero. Los últimos 6 capítulos de este fascinante libro aplican las lecciones en ese tiempo, cuando este poder político y religioso tratará de cambiar el corazón mismo de la ley de Dios. Ahora, si ustedes escucharon, yo estoy hablando acerca del santuario. Y primero nosotros necesitamos entender algo acerca de lo que la Biblia nos dice de los 2 santuarios. Y para eso, recordemos que antes de que Dios liderara al pueblo de Israel para salir de Egipto y los envió en su travesía a través del desierto hacia la tierra prometida, Él le hizo un pedido especial a Moisés. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y miren el pedido que le hace Dios a Moisés. Allí dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes,
El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo les mostraré. Entonces, si ustedes notan, ahí Dios tomó a Moisés al monte Sinaí y ahí Él le mostró a Moisés algo especial, le mostró un diseño de las dimensiones, la dirección, el estilo que iba a tener el santuario terrenal. El santuario que Moisés construyó en su camino hacia la tierra prometida era una tienda que estaba rodeada por un patio exterior, pero después de eso, cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, el rey Salomón construyó un santuario, que ya no era una tienda, sino un edificio, pero siguiendo el mismo modelo que se le había dado a Moisés. Ahora, en ese modelo que Dios le había dado a Moisés del santuario, ese santuario estaba dividido en dos partes, y déjeme mostrarle las partes en las que estaba dividido el santuario. Ese santuario estaba dividido en dos partes, y si ustedes ven ahí, las dos partes eran el lugar santo y el lugar santísimo. Esas eran las dos partes en las que estaba dividido el santuario. Entonces, este santuario terrenal ilustraba el plan de salvación. Era una manera para Dios enseñarle lecciones a su pueblo, a la nación judía, que ellos necesitaban aprender para prepararse para la venida del Mesías o el Salvador del mundo. Entonces, si en el Antiguo Testamento, y un poquito para que entendamos un poquito la función del santuario, si en el Antiguo Testamento una persona cometía un pecado, esa persona tendría que traer una ofrenda al santuario. Por ejemplo, la ofrenda más típica que se traía era un corderito. Y ese corderito debía de ser perfecto, sin ninguna mancha. El pecador debía de confesar sus pecados sobre ese cordero y después cortar su garganta con un cuchillo. Y esa era una manera que intentaba demostrar la seriedad del pecado, que el resultado del pecado es la muerte, como el apóstol Pablo mismo lo dice cuando él dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Entonces, la muerte de ese corderito también intentaba ilustrar al Cordero de Dios, al Mesías, quien iba a venir a morir por los pecadores y a tomar su lugar. Cuando el pecador confesaba sus pecados, simbólicamente estaba transfiriendo los pecados del pecador en el corderito. Quien era culpable era el pecador. Quien merecía morir era la persona que había pecado, pero en su lugar moría ese corderito. Y eso representaba el plan de salvación como una ilustración, como una parábola. Por eso cuando Jesús vino, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Por lo tanto, Jesús es nuestro Cordero. Quienes merecen morir somos nosotros. Nosotros somos los que hemos violentado, hemos roto la ley de Dios. Y nosotros deberíamos morir y nunca más salir de la tumba. Pero Dios tomó nuestros pecados sobre Él mismo, simbolizados por ese corderito en el sistema del santuario terrenal. En ese sistema, en ese santuario terrenal, el corderito que moría y que sobre él eran confesados los pecados, ese corderito no podía salvar a nadie. La sangre de ese corderito no podía limpiar de pecados, pero representaba a Jesús, el Cordero de Dios. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, cuando los israelitas estudiaban y participaban en las ceremonias y todos estos simbolismos, ellos se daban cuenta que sus pecados podían ser perdonados. Ellos se daban cuenta
de que el Cordero un día iba a venir y iba a tomar su lugar, iba a tomar sobre sí mismo sus pecados e iba a morir en el lugar de ellos. No solamente el corderito y el sistema que nosotros vemos ahí en el santuario representaba a Jesús, sino también los sacerdotes mismos representaban a Jesús, que vive por nosotros e intercede por nosotros. Por lo tanto, cada cosa que se hacía en el santuario, cada ceremonia, cada utensilio, cada objeto, en algún aspecto representaba el plan de salvación. Y esos objetos, esas cosas en sí mismas, las ceremonias y sacrificios, no tenían el poder de salvar o perdonar, pero eran símbolos que mostraban el poder de Dios para perdonar pecados y para salvarnos de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, el santuario terrenal era un objeto de elección que Dios utilizaba para mostrar su gran plan de salvación. La Biblia no se queda allí, porque entonces yo les dije que la Biblia habla de dos santuarios. La Biblia nos habla de un segundo santuario que es diferente al santuario que aparece, no, en cierto sentido diferente porque ocupa otra posición al santuario que está sobre la tierra. Y si ustedes van conmigo, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Y noten lo que dice allí Hebreos 8, 1 al 2. Dice ahí: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Noten lo que sigue diciendo el versículo 2. El que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Entonces, si ustedes notan allí, Hebreo nos dice que existe otro santuario, que existe un santuario que ha sido construido por la mano de Dios. Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario terrenal de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Esto es porque existe un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor mismo ha levantado y no el hombre. Por lo tanto, el santuario terrenal era solamente una escala, un modelo del gran santuario original que existe en el cielo. Y Hebreos 8 dice que en ese santuario terrenal y todas sus ceremonias y sacrificios servían como una copia o sombra de las cosas celestiales. Entonces, el punto principal aquí es que hay dos santuarios que la Biblia nos presenta. Uno está en la tierra y el otro está en el cielo. Y el que estaba en la tierra era solamente una copia del que está en el cielo. Las ceremonias y sacrificios del santuario terrenal simbolizaban e ilustraban las realidades de lo que está pasando en el santuario celestial. Ahora, teniendo todo este contexto, es muy importante para entender las profecías, es como nosotros vamos a entender los siguientes capítulos del libro de Daniel, porque todo está relacionado con el sistema del santuario. Y el conflicto envuelto en estos capítulos que vamos a estudiar del santuario, tienen que ver con el conflicto con el santuario en el cielo. Por lo tanto, como el santuario terrenal era una copia, nosotros podemos entender que el conflicto que se da en el cielo se va a lograr esclarecer en base a la copia del santuario terrenal, en base a lo que el santuario terrenal nos muestra. Entonces, Satanás está trabajando para llegar a atacar el mismo santuario celestial. Y Daniel 7 comienza diciéndonos acerca de estos poderes que van a atacar el santuario de Dios. Y eso es lo que nosotros conocemos como el conflicto cósmico. Este conflicto entre Cristo y Satanás que envuelve a todo el universo. Y eso es lo que nosotros vamos ahora a estudiar en estos capítulos de Daniel 7 en adelante.
Ustedes sabían que Daniel 7 es la primera visión que Daniel tiene, porque resulta que las otras visiones en los otros capítulos no eran visiones de Daniel, eran visiones que había tenido el rey y Daniel solamente las había interpretado, pero de Daniel 7 en adelante vamos a ver la primera visión que Daniel tiene. Así que les invito a que vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 1 al 7. Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 1 al 7. Y noten lo que dice allí Daniel capítulo 7, versículo 1 al 7. Dice allí: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante del sueño. Versículo 2. Y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Versículo 4. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo le observaba, le arrancaron las alas, le levantaron del suelo y obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Siguiente versículo 5. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Versículo 6. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Y versículo 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Entonces noten esta primera visión que Daniel tiene allí. ¿Qué simbolizan todos eso que aparece en la visión? Porque son símbolos proféticos que encontramos ahí. ¿Qué representaban esos símbolos? Por ejemplo, se nos habla que surgieron de un mar agitado por el viento. Ese viento que agitaba el mar representa conflicto entre naciones. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. De ahí se nos habla que habían bestias o animales. Normalmente en la Biblia, bestias o animales representan reinos y naciones. Es lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice Daniel 7:17 que 4 grandes bestias que se levantarían representarían 4 reyes que se levantarían sobre la tierra. Por lo tanto, en esta visión Dios le estaba mostrando a Moisés acerca de 4 reyes o 4 naciones que se iban a levantar una tras la otra a través de conflictos y guerras. Y esta visión de Daniel capítulo 7 está relacionada con la visión de Daniel capítulo 2, donde se nos presentan los 4 metales que representaban 4 naciones, 4 imperios. Por lo tanto, ustedes van a ver la comparación que existe. Así como el oro es el material más importante de todos los metales, el león se le conoce como el rey de las bestias, de la selva. Así como el primer metal, el oro, representa a Babilonia, por lo tanto, la primera bestia, el león, representa a Babilonia. La profecía aquí está manejada a través de una orden, una secuencia. Y si ustedes notan, esa secuencia comienza en el tiempo del profeta, porque eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mejor lugar para empezar es donde nosotros estamos. Entonces, para que Daniel entendiera, se empezaba la profecía desde el tiempo de Daniel. Por eso Dios empieza de Babilonia y se mueve hacia la siguiente nación, a la siguiente nación y a la siguiente nación. Y nosotros encontramos otras pruebas bíblicas respecto
a esta nación, porque Jeremías dice que Babilonia es como un león, Jeremías 50:17. Ahora, ese león con alas de águila encaja perfectamente con Babilonia. ¿Por qué? Cuando arqueólogos alemanes llegaron a excavar Babilonia, ellos descubrieron que habían leones con alas de águila en las paredes de las ruinas de Babilonia. Entonces noten cómo la profecía encaja exactamente con la descripción. Ahora, si seguimos avanzando y comparando esto con Daniel capítulo 2, de acuerdo a Daniel capítulo 2, después de Babilonia, otra nación se iba a levantar. Y nosotros sabemos, y ya vimos en el estudio de Daniel capítulo 2, que esa nación que se levantó fue la nación de Medo-Persia. Por lo tanto, en Daniel 7, el profeta ve a una bestia que se levanta del mar, y esta segunda bestia dice que es un oso con 3 costillas en su boca. ¿Por qué? Porque cuando Medo-Persia reemplazó a Babilonia como el imperio mundial, lo hizo conquistando 3 naciones: Babilonia, Lidia y Egipto. Por lo tanto, el oso de Daniel capítulo 7 representa a Medo-Persia. También nos dice que está levantado de un hombro más que del otro. ¿Por qué? Porque indica que durante un tiempo hubo uno de esos 2 países que dominó más sobre el otro, porque era la unión de Medo-Persia, y Persia dominaba sobre los medos. Pero ahora la profecía nos sigue diciendo que hay una tercera bestia, y esa tercera bestia es un leopardo con 4 alas sobre su espalda. Y la nación, nosotros sabemos, que conquistó a Medo-Persia fue la nación griega. Y nota cuán clara y cómo encaja la profecía bíblica, porque bajo el dominio de Alejandro el Grande, Grecia conquistó el mundo de una manera muy rápida. Ahora, si tú quieres representar a un animal que describe una conquista rápida, ¿qué animal escogerías? ¿No un elefante? No creo. Tampoco sería una oveja o una vaca. Probablemente vas a elegir a un leopardo o una chita. Y si quieres describir esa capacidad de conquistar tan rápida, a ese leopardo le vas a agregar 4 alas de águila sobre su espalda. Por lo tanto, el leopardo que representa a Grecia también nos dice que también tiene 4 cabezas. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, que fue de repente, cuando él murió, habían 4 grandes generales en su ejército: Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Con la muerte de Alejandro, el reino se dividió, el imperio se dividió en 4 territorios específicos. ¿Tú lo notas? La profecía no adivina. Las predicciones proféticas es porque es así, Dios lo sabe. Y esta es la razón por la que Dios describe a Grecia como un leopardo con 4 alas de águila. Y finalmente, Daniel vio una 4ª bestia que salía del mar después del leopardo. Y ya sabemos y nos preguntamos, ¿cuál fue el imperio que gobernó después de Grecia? Y sabemos que la respuesta es Roma. Por lo tanto, esta 4ª bestia con dientes de hierro, como lo describe Daniel ahí, que devoraba todo en su paso y pisoteaba y despedazaba todo, esta bestia representa a Roma. Ahora, aquí viene el punto importante. En esta profecía ustedes van a notar que Dios rápidamente describe a esas 4 bestias, porque el foco no está en esas bestias. Porque el foco de esta visión está en la gran controversia entre el bien y el mal. En el tiempo final, la controversia será acerca de la verdad, la justicia y la ley de Dios. Por lo tanto, esta parte histórica de la profecía
solamente sirve para posicionarnos a nosotros en el conflicto que se va a desarrollar en la tierra. Por lo tanto, necesitamos ver más detenidamente la cuarta bestia, porque nos dice que esta bestia era diferente de las otras bestias. Ahora, es bueno recordar esto. En la profecía de Daniel 2, esta estatua nos dice que tenía los 10 dedos de los pies, y sabemos que esos 10 dedos representaban la ruptura del Imperio Romano por las tribus que después fundarían lo que hoy conocemos como la Europa moderna. En Daniel capítulo 7, esas 4 bestias representan, o mejor, esa cuarta bestia representa a Roma, tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos también representan lo mismo, la división del Imperio Romano. Por lo tanto, vemos que ambas cosas son paralelas y que es obvio que una cosa tiene que ver con la otra. Daniel 7 tiene que ver con Daniel capítulo 2. Ahora, algunas personas normalmente se preguntan, ¿por qué Dios en Daniel 2 utilizó metales y en Daniel 7 utiliza animales para representar a los mismos reinos? Porque en Daniel 2 Dios quiere enfocarse en las funciones de estos imperios de manera temporal. O sea que su función militar y temporal. Y si ustedes notan, cada metal de la estatua van descendiendo de valor hasta llegar a los pies que están mezclados entre barro y hierro, que representan las naciones que son inestables, la sociedad que va a convulsionarse en el tiempo final. Pero en Daniel capítulo 7, Dios ahora se enfoca en otra cosa. Dios está enfocándose en el conflicto entre el bien y el mal que atraviesa toda la historia de nuestra tierra y que se va a intensificar en los tiempos finales. También es bueno recordar, para entender mejor esto, que en el sacrificio de los santuarios se utilizaban animales, especialmente el cordero. Por eso es que Dios utiliza animales. ¿Por qué? Porque también quiere hablarnos de estos imperios, de estos 4 imperios y su influencia en las ceremonias religiosas, su influencia en lo religioso. Por lo tanto, ¿cómo queda el cuadro de estas dos profecías paralelas, como es Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7? Déjame mostrarte cómo queda entonces el cuadro ahí de estas profecías. Entonces, por lo tanto, eso queda allí, ¿sí? Ese es el cuadro y es la manera como se representan una con la otra. Ahora, Dios usa estos animales para representar los grandes imperios del mundo y sus conflictos y sus caídas también. Y estas fieras salvajes que están dispuestas a la guerra una contra la otra, atacan a Dios y a su reino. Pero el mensaje final de todo esto es que quien gobernará sobre todas las cosas será Dios. Que al final el que ganará el conflicto será Dios. Por lo tanto, es importante que no tengamos temor ante esto, más bien la esperanza de que al final es Dios quien gobierna. Seguiremos estudiando más porque ahora nos vamos a enfocar en lo que sigue después de esta grande bestia y el cuerno pequeño, y eso lo vamos a estudiar en la segunda parte del capítulo 7, porque vamos a estudiar este capítulo en 2 partes, porque es mucha información. Por ahora queríamos estudiar más que todo esta parte que era más histórica de esos grandes imperios, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que es lo religioso, en la influencia espiritual, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo más acerca de la historia a través de las enseñanzas de la Biblia. Y a mí me gustaría pues tener una oración para cerrar este momento y pedirle a Dios que nos siga acompañando. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir entendiendo esto
para poder aplicarlo en nuestra vida, para poder no ser engañados, Señor, por el enemigo que en los últimos días tratará de engañarnos. Ayúdanos a entender mejor la profecía y acompáñanos en este momento. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.